Hola, buenas tardes. Pues bienvenidas y bienvenidos a otra sesión más de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Estamos muy contentos de estar nuevamente. Si escuchan ruidos raros, pues es que hay vecinos y los vecinos se ponen a hacer obras y a veces las obras implican ruidos. Entonces ahí nos van avisando. Ojalá se vayan conectando. Estos videos los compartimos y pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es muy importante, que es la permacultura. La permacultura pues es un proceso que se impulsa desde Australia por Bill Mollison, este, y que tiene que ver con un poco la forma en que nos imaginaríamos o nos gustaría vivir de manera armónica con nuestra querida Madre Tierra. Es cómo nosotros los seres humanos nos integramos a una vida en la que podamos convivir adecuadamente con los otros elementos, con los otros seres vivos que están en nuestro planeta, sin pensar en este etnocentrismo que tenemos de imaginar que los humanos somos los que estamos por encima de los demás animales, y que eso nos da derecho a extraer los recursos del planeta sin ningún miramiento. Y ustedes podrían decir, pues no, pues yo no saco, no hago minería a cielo abierto, no contamino el agua, porque yo soy muy cuidadoso. Pero con nuestras formas de consumo, de alguna manera, estamos por un lado promoviendo que se extraigan estos recursos y por otro lado contaminando nuestro planeta con los residuos que generamos. Entonces la invitación que nos hace la permacultura, que se dividiría esta palabra como en dos partes: permanente, de permanente, y culture, de cultura, que podría ser también agricultura y un poco más. Entonces, agricultura permanente, cultura permanente por el bienestar en este querido y hermoso planeta, es lo que nos propone desde la permacultura. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y voy a aprovechar a partir de estos elementos de la permacultura, mostrar un poco de lo que venimos haciendo en casa, que intentamos cultivar los principios de la permacultura, y verán que esto no es del día a la mañana, sino es un proceso lento, un proceso de todos los días que nos permite ir nutriendo nuestro corazón por sentirnos bien, nuestro espíritu y nuestro estómago y ser felices. Entonces vamos a hablar de esto. La permacultura entonces tiene como tres principios bien importantes. Uno de estos principios que está esquematizado en esta planta dice: cuida la tierra. Y cuida la tierra tiene que ver justo con esto que yo les comentaba, de por un lado no extraer recursos en exceso y por otro lado contribuir a que se conserven estos recursos. El otro, y aquí pues se esquematiza de esta manera como con dos personas tomadas de la mano y un corazón, dice cuidar a las personas. Y cuidar a las personas es cuidar a todas las personas, no solo a las personas de nuestra familia, no solo a las personas con las que estamos vinculados, sino a todas las personas. Cuando una persona está vendiendo alimentos en la esquina y le regateamos y la discriminamos, o cuando una persona, porque es diferente a nosotros, por su preferencia sexual, por su nivel económico, por los que sea, y lo discriminamos, no estamos cuidando a estas personas. Y todas las personas en este planeta tienen los mismos derechos y la misma consideración de tener las mismas oportunidades. Hoy con la pandemia hemos visto que una inequidad que hay en este mundo es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Hoy muchas personas no pueden seguir estudiando porque no tienen acceso a ello. Y si yo como profesor me pongo mis moños y digo, es que todos tienen que estar conectados a tal hora y no comprendo esta circunstancia, no estoy cultivando este principio ético que me propone la permacultura de cuidar a las personas. Y el tercer principio es compartir justamente, y esto es como una rebanada de un pastel. Puede ser que yo me pueda comer una rebanada de pastel, pero si me sobra de ese pastel, no tendría nada malo poder compartir ese bien. Entonces dice esta propuesta de la permacultura que podemos cuidar nuestra querida madre tierra, cuidar donde vivimos, con quien vivimos, cuidando a las personas, no necesariamente de nuestra familia, sino todas las personas, y compartir justamente estos bienes. Entonces, me parece que estos tres principios éticos de la permacultura nos llevan a reflexionar sobre nuestro lugar en la tierra. Y esto mucho tiene que ver, y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿eso qué tiene que ver con el diseño de mi huerto? Y el diseño de su huerto tiene que ver justo en cuanto a qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer y qué quieren hacer con lo que obtengan de su huerto. ¿Qué es lo que quieren? Es aprender a cultivar sus alimentos, aprender a tener unas buenas cosechas. ¿Cómo lo quieren hacer? Sin dañar a la tierra, sin dañar a otros seres vivos. ¿Y qué quieren hacer con esto? Pues comer, pero también compartir si tienen excedentes de su cosecha. Entonces, estos principios éticos me parece que son muy importantes cuando decidimos empezar a diseñar nuestra huerta. La permacultura propone algo que le llaman la flor de la permacultura. Y esta flor de la permacultura tendría como 7 pétalos y lo vemos como una espiral, no como un círculo, sino como una espiral que cada vez que vamos avanzando en un elemento me permite subir un escalón y me permite llegar o aspirar a llegar a lo que llamaríamos el buen vivir o una vida sustentada. Entonces estos 7 pétalos están diseñados no solamente con el tema de la producción, sino con el tema del consumo. Cuando yo voy a comprar, a quién le voy a comprar, sobre en dónde voy a vivir, con qué voy a vivir, cómo voy a vivir, y estos elementos nos parecen importantes. Vamos a ir viendo entonces, si Fabián se acerca, gracias Fabián por el apoyo. Vamos a ir viendo entonces estos 7 pétalos de la flor de la permacultura para llegar a este futuro sustentable. Uno de ellos tiene que ver con la construcción, con los lugares en donde vivimos, con la posibilidad de imaginar el espacio donde vivimos de una manera distinta. Y este principio tiene que ver con tratar de que nuestro sistema en el que habitamos sea un sistema, diríamos, capaz de soportar cambios bruscos, es decir, resiliente. Y entonces cuando hablamos de la construcción, hablamos, por ejemplo, de la autoconstrucción, de empezar a aprender a hacer cosas, hablamos de aprovechar los recursos que tenemos, por ejemplo, el agua. Las personas que vivimos aquí en Jalapa, en Veracruz, en nuestro querido México, pues tenemos agua en exceso y a veces la paradoja es que abrimos la llave y no hay agua porque se tandea. Y es que el agua se va, pero no se queda con nosotros. Entonces aprender a captar y almacenar el agua de lluvia es un elemento muy importante. Los materiales de construcción, reflexionar. Por ejemplo, en el caso del cemento, yo sé que vivimos en una ciudad que es difícil construir con otros materiales, pero reflexionar sobre la posibilidad de construir con otros materiales, de materiales más orgánicos, más naturales, nos va a dar la oportunidad de sentirnos en un espacio distinto. Una transición hacia formas distintas de construir y de habitar nuestra propia casa nos da la oportunidad. La próxima vez que hagamos una reforma en nuestras casas, pensemos qué pintura vamos a utilizar. Si es una pintura de estas que huelen horrible y que tienen sustancias tóxicas, o es una pintura que yo puedo hacer en mi casa, como hemos aprendido ya. El otro pétalo de la flor de la permacultura tiene que ver con el tema de herramientas
y tecnologías. Y este tema de las herramientas y las tecnologías, pues tiene que ver con el uso de energías alternativas, con los biodigestores que podemos generar, con máquinas que nos pueden ayudar a hacer el trabajo. Yo les voy a enseñar algunas de estas herramientas y cosas que nosotros estamos haciendo en casa. Por ejemplo, las estufas ahorradoras de leña, que nos pueden ayudar bastante. Herramientas para trabajar la tierra sin que nos cueste trabajo. Las bicimáquinas que hoy se han vuelto una moda. Cómo puedo aprovechar la bicicleta y adaptarla, por ejemplo, para hacer una lavadora o para hacer este tipo de cosas. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de herramientas y tecnologías en casa, de herramientas y tecnologías para nuestra casa. El otro pétalo tiene que ver con la forma en que educamos y tiene que ver con un cambio de noción de la educación. Hoy estamos hablando, con esta pandemia que nos tiene en jaque, sobre el trabajo en casa, sobre la educación de nuestros hijos, contribuir a la educación de nuestros hijos. Y hoy en la mañana le preguntaba a una compañera de trabajo que cómo le iba. Ella está divorciada, tiene 3 hijos, los hijos en diferentes grados escolares, y pues cuando me contaba me agobié por todo lo que tienen que hacer. Y hoy se habla mucho de educación inversa, esto es, que se eduque a los hijos en casa y que se hagan las tareas en la escuela. Son cambios de la noción de lo que percibimos como la escuela. A veces nosotros favorecemos, por ejemplo, materias como las matemáticas, como la lectura y redacción, y dejamos a un lado materias como el arte, materias vinculadas con la cultura. Por ejemplo, una materia de cocina en las escuelas sería maravillosa porque nos lleva a otras nociones y en donde podemos usar los conocimientos de matemáticas desde otra perspectiva. Si nuestros hijos llevaran clases de yoga, clases de música, estuvieran en contacto con la música, su sensibilidad se desarrollaría de manera distinta. Y esto es lo que nos propone este pétalo de educación y cultura. El tema de salud y bienestar tiene que ver mucho con nuestra noción de cómo percibimos la enfermedad. Y esta cuestión de cómo percibimos la enfermedad me parece que es importante. ¿Qué hacemos cuando nos duele la cabeza? Lo primero que hacemos cuando nos duele la cabeza es tomarnos una pastilla para que no nos duela la cabeza. Y eso es importante porque no nos gusta sufrir. Pero el dolor de cabeza puede estar vinculado con otra sintomatología que no se está expresando y que el dolor de cabeza es como un aviso para ver otras cosas vinculadas con mi salud. Es el curarse o es el prevenir la cuestión más importante. Hoy mucha de la medicina es curativa. Estamos pensando en la vacuna que nos va a permitir salir del COVID-19. Pero no estamos entendiendo las razones que nos tiene encerrados en nuestra casa. No estamos razonando sobre que nosotros mismos, con nuestros hábitos de alimentación, con nuestras relaciones con las personas, estamos siendo más proclives a este tipo de enfermedades. Si en vez de pensar en una vacuna que está bien porque nos va a ayudar a salir de este problema, si en vez de pensar que la vacuna es la solución, pensamos en nuestra salud integral, en nuestra salud en la cabecita, en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo, en lo que comemos, me parece que esto es importante. Y entonces esta salud y bienestar espiritual pues están vinculando 2 elementos, el estar y sentirnos bien, con el sentirnos bien en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Esto es lo que nos propone este pétalo, que pensemos en la salud y por supuesto esto se vincula con lo que comemos. ¿Qué alimentos comemos? ¿De dónde vienen? ¿Qué distancia han viajado? Me parece que es importante.
Entonces, este es un pétalo muy importante. El hacer alguna actividad física, puede ser que salgamos a correr, puede ser que hagamos algún ejercicio para estirar, puede ser que hagamos yoga, puede ser que hagamos tai chi, puede ser que hagamos alguna de estas disciplinas, nos puede ayudar entonces a estar más tranquilos y desde esta tranquilidad pues tratar de llevarnos mejor con todas las personas. A veces nos enojamos y perdemos nuestra racionalidad, y poder suspender nuestros juicios y comprender que somos diferentes y desde la diferencia tratar de construir, me parece que es importante. El otro pétalo tiene que ver con las finanzas y la economía. Y entonces, si estamos hablando de que las finanzas y que el modelo económico nos tiene al traste, entonces tenemos que pensar en otras relaciones económicas, en otras formas de relacionarnos con el dinero, no como un fin, sino como un medio. El dinero no es el fin, es un medio para adquirir bienes. Y a veces no es ni siquiera necesario el dinero para adquirir estos bienes o para intercambiar estos bienes. Hoy se habla mucho de monedas alternativas, de otras formas. Se habla del trueque, se habla de este vínculo cercano entre productores y consumidores a través de mercados locales, de estas iniciativas de economía social y solidaria, en donde los productores de manera directa ofrecen sus productos a los consumidores, y al no haber intermediarios generamos una relación diferente sobre el dinero. Esta idea de organizar cooperativas, esta idea de organizar una economía de la gente, con la gente, es distinta a esta economía en contra de la gente. Hoy muchas personas, bueno, no tantas, hoy unas cuantas personas tienen el poder económico del mundo, y sí, muchas personas no tienen ni siquiera para poder comer. En nuestro país, el 50% de la población vive en pobreza. Tenemos que imaginar cómo ser solidarios con ellos. Si yo tengo, puedo compartir. Ese es el principio ético de la permacultura. Compartir, justamente. El otro pétalo tiene que ver con la tenencia de la tierra y la gobernanza comunitaria. Y esto es bien importante porque este país, México, tuvo una de las revoluciones en donde murió mucha gente por una reforma agraria. Y después de esta revolución se generó el ejido y estaba en un artículo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos este tipo de tenencia de la tierra. En 1994 se modifica el artículo 27, que desaparece el ejido y que permite que el ejido se privatice. Quiere decir que la tenencia comunal de la tierra a través del ejido se desapareció. Y entonces, cuando hablamos, por fortuna, mucha gente no decidió cambiar su uso, su tipo de tenencia de la tierra, y aún se mantiene el ejido en este país, en México, y estas formas de tenencia colectiva de la tierra. Lo que se impulsa desde la permacultura, entonces, es que imaginemos formas de compartir estos bienes. Hoy hay muchas iniciativas de personas jóvenes y de adultos, de gente mayor que está pensando en vivir en algo que le llaman ecoaldeas. Entonces comparten espacios comunes y entre ellos conviven de una manera distinta. A eso le hablamos cuando nos referimos a tenencia de la tierra y esta gobernanza comunitaria. Y la administración de la tierra y de la naturaleza tiene que ver con estas formas sustentables de producción. Por ejemplo, un bosque comestible, por ejemplo, un huerto biointensivo, por ejemplo, la agricultura biodinámica, tiene que ver con esta forma de estar con la tierra, de manejar mejor los recursos de la tierra. Entonces, esta flor, con estos 7 pétalos de la permacultura, lo que decimos es que podemos aspirar a un futuro sostenible. Y de eso es lo que queremos compartir
desde esta perspectiva de la permacultura. Entonces la permacultura no solamente, y por eso me parecía importante, antes de empezar con los principios de diseño, hablar de esta flor de la permacultura, y de ver que no solamente es producir, sino consumir, y no solamente es la forma de relacionarnos con las otras personas, sino con nuestro medio, que nos parece que las perras son vigilantes. Entonces ya después veremos un principio que me parece muy interesante. Bueno, si hay preguntas o comentarios, me avisa aquí Fabián, que está atrás del teléfono, y con gusto los podemos resolver. O si hay dudas, lo podemos resolver. Bueno, a partir de estos principios éticos, de estos 3 principios éticos de cuidar a las personas, a la tierra y de distribuir justamente lo que tenemos, de esta flor de la permacultura, sino son las formas de relacionarnos, las formas de cuidar nuestra salud, la forma de vivir en nuestras casas, es que podemos imaginar esto. En la Sierra Norte de Puebla existe una cooperativa que se llama Tosepan Titamisque, y que, si bien no lo sé de cierto, si bien no habla de permacultura, mucha de su cultura ancestral tiene que ver con estos principios. Ellos tienen un bosque comestible, el Cuextlatilloyan, que es un bosque de la diversidad biológica, y se han organizado en cooperativas para que todos tengan esta distribución justa de recursos. Y entonces esta sabiduría ancestral que también dice la permacultura debemos reconocer y debemos de aprender de ella, se expresa de estas maneras. Todas y todos entonces nosotros podemos pensar desde la permacultura que podemos vivir mejor en este planeta. Cuando nos cambie esta noción, a lo mejor dejaremos de impactar como estamos impactando nuestro querido planeta y nuestra querida madre tierra. Bueno, esta es parte de la filosofía de esto, y no podemos subtraer esta parte filosófica y nada más quedarnos con el diseño de los elementos. Lo que voy a hacer ahora es comentarles 12 principios de diseño de nuestro espacio, del espacio donde vivimos. Estos 12 principios de diseño nos permite como tratar de aprovechar todo lo que tenemos, y después vamos a ir haciendo una visita en la casa donde vivimos, para que ustedes vayan un poco reflejando estos 12 principios en nuestra práctica de vida. Entonces, si me permiten, voy a ir rápidamente con estos 12 principios, y después iríamos visitando partes de la casa. Una casa viva y activa siempre nunca está así como muy repetida. Bueno, vámonos a los 12 principios de diseño de la permacultura. El primero dice: observa e interactúa. Dice: la belleza está en los ojos del que las percibe. Y estamos aquí hablando de que para poder diseñar nuestro espacio, lo primero que tenemos que hacer es observar nuestro entorno. Por dónde sale el sol, qué dirección tienen los vientos, si existe un muro que nos puede bloquear el sol, si hay infiltración de la pared, si el agua tiene un escurrimiento natural. Lo que nos invita es, lo primero que tengo que hacer cuando voy a diseñar un espacio, desde estos principios de la permacultura, es observar e interactuar con mi medio. Yo les invitaría que, si ustedes están por iniciar su huerto, su proyecto de mejorar su vivienda, etcétera, se sienten en cualquier lugar, y desde ahí empiecen a observar e interactuar con su medio. Percibir el sol, de dónde sale, percibir el viento, de dónde viene, qué recursos hay, y ubicar a la casa como el centro del espacio. Se dice
que si yo hago círculos alrededor de mi casa, el círculo más cercano a mi casa es el círculo inmediato, lo que voy a aprovechar más o lo que voy a usar más. Entonces, a partir de este proceso circular, yo podré poner, por ejemplo, mis frutales o mis árboles más alejados de mi casa y mis plantas comestibles, mis aromáticas, mis medicinales cerca de la casa. Porque esas, si quiero prepararme una infusión con hierbabuena, pues no voy a tener que ir lejos de mi casa, sino que puede estar ahí al lado de mi cocina. Entonces, este primer principio nos dice observa e interactúa. Caminen sin zapatos, descalzos, para haber percibido esto. El segundo principio, que me parece que es bien importante, dice captura y almacena energía. Recoge, dice este principio, recoge el heno mientras el sol brilla. Y esto tiene que ver con el capturar y almacenar energía. Hay múltiples expresiones de la energía. El capturar y almacenar agua de lluvia es una forma de capturar energía. El capturar, el recoger la hojarasca para arropar nuestras camas y para generar abono es una forma de capturar energía. El aprovechar la energía solar con un calentador solar para cuando nos vamos a bañar es otra forma de capturar energía. Es otra forma de almacenar energía. Me voy a poner de este lado porque las perras están inquietas. Pero bueno, entonces almacenemos y capturemos energía. Este sería un principio muy importante. Si nosotros, permítanme, ya, chamacas, ya. Perdón, es que mis perras son más escandalosas que yo. Entonces, si nosotros separamos nuestros residuos, nos dice la estadística que el 50% de los residuos que generamos son orgánicos. Si nosotros separamos esos residuos, que es energía, y los aprovechamos, estamos ahorrándole a nuestro planeta el 50% de los problemas por los lixiviados, la contaminación orgánica, etcétera, etcétera. Es una forma de capturar y almacenar energía. El otro principio, y aquí lo esquematizan en estos principios como una verdura a la cual le he dado una mordida, dice obtén un rendimiento. Y esto es muy importante cuando nosotros estamos empezando el diseño de nuestro huerto o de nuestro espacio habitable. Es muy importante que empecemos cultivando cosas que son sencillas, cosas que nos van a dar una pronta cosecha. Por ejemplo, cultivar cilantro, cultivar rábanos si nos gustan, zanahorias, acelgas. Es muy importante porque cuando nosotros, y seguramente, y lo comparto con todas las personas que nos ven y nos escuchan, cuando nosotros tenemos nuestra primer cosecha, nos sentimos felices. Decimos, wow, he obtenido mi primer zanahoria. Y en la red de agricultura urbana, algo que es bien bonito, es que la gente dice, esta es mi primer cosecha. Como hoy alguien nos compartió su cosecha de elotes. El mostrar la cosecha, el mostrar este beneficio que nos da la tierra a partir de las labores que le hacemos, es fundamental. Entonces, sí, yo sé que me interesa tener jitomates y que el jitomate es maravilloso, pero no es tan fácil cultivar jitomates. Entonces vayamos empezando para experimentar y aprender, empezando a cultivar cosas que nos generen un producto de manera inmediata. Nos va a generar mucha satisfacción y nos va a invitar a seguir cultivando nuestros alimentos. El otro principio dice aceptar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. Esto tiene mucho que ver con que los sistemas de manera natural tienden a autorregularse. Nuestra querida Madre Tierra nos está enseñando que se puede autorregular, y cuando la vida humana se va o se mete a sus casas, la regeneración de los sistemas naturales se da de manera inmediata.
Es como cuando las pirámides fueron ocultadas y la selva las escondió. La naturaleza sí es así, se llama autorregulación del ecosistema. Y esta autorregulación nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo vemos las hierbas en nuestro huerto? Es una forma de que las hierbas, de que estas plantas estén ahí presentes. Y cuando nosotros tenemos la noción de quitarlas porque no se ve bonito mi huerto, entonces a lo mejor estoy afectando este proceso. Como vemos nuestro jardín, que queremos que esté así como perfecto, y qué hacemos con esa materia orgánica, qué hacemos cuando un árbol se le cae una rama o una planta no crece como esperamos que creciera porque no es el lugar adecuado para que crezca. Entonces a esto le llamamos autorregulación. La naturaleza se autorregula a sí misma. Las poblaciones de insectos se autorregulan a sí mismas porque si no se acabaría el recurso y desaparecería. Esa es la sabiduría de la naturaleza. Aprender a entender esta autorregulación nos lleva a una noción distinta sobre nuestras plantas. Entonces, este principio nos parece importante. El otro principio que usa como un caballito, que me salió bien bonito en el dibujo, es usar y valorar los servicios y los recursos renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables? Los recursos que se renuevan, los recursos que ahí tenemos y que permanecen, que hoy, por desgracia, por el uso excesivo, hasta los recursos renovables se están agotando. Por ejemplo, el agua. El agua es un recurso renovable, se regenera, hay un ciclo hídrico, pero cuando nosotros rompemos este ciclo hídrico, cuando nosotros abusamos del consumo de esta agua, por ejemplo, y contaminamos esa agua, no estamos aprovechando estos recursos que son renovables. El sol es un recurso renovable. Entonces, pensemos en cómo lo podemos aprovechar, más que ponernos en una resistencia hacia él. Estos recursos están ahí, el aire es un recurso renovable que está para nosotros, la materia orgánica es un recurso renovable que está ahí, y estará en tanto que haya especies vegetales. Cuando nosotros quitamos estas especies vegetales, rompemos el ciclo de la materia orgánica y ese recurso que lo declaramos como renovable deja de estar al menos disponible para nosotros porque no lo aprovechamos. ¿Qué hacemos con los restos de nuestro jardín? ¿Qué hacemos con el agua que llueve y que no podemos almacenar? ¿Qué hacemos con el aire cuando nos empecinamos en usar un coche que no está bien afinado, que genera aires contaminantes y que me siento casi feliz porque oculté o engañé a la policía porque no verifiqué mi coche? Entonces, ¿qué hacemos con estos elementos, de estos recursos que son renovables? Los tenemos que aprovechar. ¿Cómo aprovechamos estos recursos? Nos parece que es importante. Entonces, este principio de diseño, si ustedes están imaginando, yo siempre digo que de maceta para arriba ya es huerto. Y hoy voy a compartirles el complemento de esto. De cubeta para arriba ya estoy almacenando agua de lluvia. No importa que sea un volumen pequeño, lo importante es que empiece a cambiar mi noción sobre el agua. El agua no es, por desgracia hoy, un recurso infinito, porque cuando abro la llave a lo mejor no está, pero puede ser infinito si yo tengo una estrategia para almacenar esta agua de lluvia. Entonces, el otro principio dice dejar de producir residuos, y pone una lombricita como el símbolo de esto. Dejar de producir residuos, y Bill Mollison define los residuos como todo aquello que me genera, que no puedo aprovechar. Pensemos en la cantidad de residuos que generamos nosotros en nuestra casa. Pensemos qué hacemos con estos residuos. Y entonces vamos a empezar a reflexionar sobre nuestras formas de consumo y vamos a empezar a reflexionar sobre si verdaderamente lo que tengo me hace falta o podría prescindir de ello. Cuando nosotros consumimos, y hoy la pandemia nos ha mostrado eso,
Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pantalones requerirían para vivir bien? Y en la pandemia hemos visto que a lo mejor ni hasta pantalón necesitamos. Yo les cuento la anécdota personal de que solamente en toda la pandemia me he puesto 2 días pantalón. Porque si estoy en mi casa y me siento más cómodo con un pantalón corto, y ese pantalón corto tengo 2, y uno lo voy lavando y el otro lo voy usando, entonces aunque parezca retrato, pues no necesito más. Y es una de las enseñanzas de la pandemia. Como no vamos a ir a mostrarnos en el super fashion y todo este tipo de cosas, pues entonces reflexionar sobre mis formas de consumo y sobre estas formas de consumo de la generación de residuos puede hacer esto. Pero una vez que ya tengo, ¿cómo puedo reutilizar esos residuos? ¿Cómo puedo aprovechar esos materiales que están aquí? Por ejemplo, el cartón, hoy que pedimos tantas cosas por mensajería, ¿cómo lo puedo aprovechar para volverlo materia orgánica y integrarlo a mi huerto? O para que no crezcan hierbas que no quiero que crezcan, y poder hacer un mulch con estos residuos como el cartón, que me puede ayudar para hacer una labor en mi huerto. Me parece que es importante. Entonces, no generemos residuos, y esos residuos que generemos, aprovechemos. No, por favor, cuando hago una maceta con una botella de PET, que no es ideal tener esos recipientes, pero si lo van a hacer, pues ya, no las pinten, por favor. Porque cuando decidan que eso se va a ir al centro de reciclaje, mejor sin pintura que con pintura, porque cuando tiene pintura ya no sirve para irse al centro de reciclaje. Entonces pensemos en nuestra relación con los residuos. El otro tiene que ver con el diseño de los patrones, y dice el diseño de los patrones a los detalles. Entonces, vamos a tomar una imagen, ahora que vayamos a un recorrido por el espacio donde vivimos 4, y vamos a ver cómo es que hemos diseñado este espacio desde lo macro hasta lo micro. A veces, cuando nos enfocamos mucho en lo micro, perdemos la visión de lo macro. Entonces, aunque su casa sea pequeña, diseñen su entorno, su huerto, su espacio donde vive, desde esta visión amplia, desde asomarse desde arriba, para empezar a ver los detalles. Entonces, ¿dónde va a ir esto? ¿Dónde va a ir lo otro? ¿Dónde voy a poner mi composta? ¿Dónde voy a tener mis árboles frutales? ¿Dónde voy a tener mi lombricomposta, mis plantas medicinales? Entonces, cuando empecemos a diseñar esto, vayamos entonces desde esta visión amplia a estos detalles. Entonces, ese sería otro principio de permacultura. El otro principio dice integrar más que segregar. ¿Y esto a qué se refiere? Es cada componente que integramos a nuestro huerto, o en nuestra casa, tiene que armonizarse con el espacio. Y esto tiene mucho que ver con que cada elemento, y este es otro principio que se cultiva desde la permacultura, cada elemento que incorporamos a nuestra vivienda, a nuestra casa, a nuestro huerto, tiene que tener múltiples funciones. Entonces, un árbol, y les voy a mostrar un árbol ahora con esta relación, una ceiba hermosa que tenemos aquí en la casa. Un árbol, ¿qué me genera? Pues me genera aire fresco. Entonces, yo hago ejercicio aquí todas las mañanas y digo, qué dichoso que vivo en un espacio donde hay árboles cultivados y sembrados y que me regalan este aire. Pero ¿qué más me da este árbol? Este árbol, dicen, es un árbol deciduo o caduco, porque tira las hojas en una época del año. Para mí la hojarasca, para el huerto, para el espacio donde vivimos, es muy importante la hojarasca, porque me sirve para arropar mis camas de cultivo. Pero ¿qué me da esta hojarasca también? Materia orgánica que le incorporo a mi composta y que me vuelve a dar estos elementos. Entonces estoy integrando, estoy aprovechando y le estoy dando múltiples usos a estas especies.
todos los elementos que están aquí están incorporados desde eso. Y no solamente hablamos del beneficio alimentario, sino de uso estético y de regalarnos un momento de paz y de tranquilidad. Entonces hay estos elementos. Nuestras perras, que son muy escandalosas como ya pudieron ver, pues es una relación que tenemos con ellas como seres vivos, pero también su función aquí es cuidar nuestra casa. Entonces, ante cualquier elemento que les sea extraño, ellas van a ladrar porque es una forma de alertarnos de este cuidado. Entonces estamos integrando múltiples elementos y todos tenemos funciones. Fabián, que además estudia, tiene la función de ser camarógrafo de su padre loco, entonces ya tiene otra función en la vida. Estamos imaginando proyectos juntos, Fabián que estudia comunicación y yo que me dedico a estos rollos. Entonces es integrar más que segregar. El otro elemento que nos propone la permacultura dice, usa soluciones lentas y pequeñas. Y esto me parece que es bien importante cuando empezamos con nuestro huerto, porque es muy comprensible. Cuando yo inicio mi huerto, quiero tener las máximas cosechas. Quiero que mi huerto esté como el que vi en Pinterest, o el que vi en Face, o el que vi en no sé dónde, y quiero que sea maravilloso. Entonces, hasta me atrevo a contratar a alguien para que llegue y me ponga un huerto, me ponga todo bien bonito, y ya después yo me dedique a cosechar. Ya me sienta a gusto porque ya tengo mi huerto. Y luego, lo que vamos a ver es que en la red aparece, ¿qué le hago a mi planta porque le salió esto? Porque no hemos estado desde el principio, porque nos ha dominado el querer estar listos ya con el huerto y no hemos hecho este proceso lento, tranquilos, como un proceso de aprendizaje continuo. Y entonces un huerto empieza con la tierra y con la semilla, no empieza con la planta ya lista para producir. No empieza con fórmulas milagrosas de que si le pongo esto va a crecer la planta espectacularmente y voy a tener las grandes cosechas. Empieza con imaginar dónde voy a tener mi composta, cómo aprovechar mis residuos, aprender a separar mis residuos orgánicos de manera correcta, aprender a utilizar esos residuos de manera correcta para que no me genere problemas y me sienta a gusto. En un departamento podemos tener una composta. Simplemente es entender los principios del ciclo de degradación de la materia orgánica para que lo hagamos de manera correcta. Es un proceso lento la composta, no querramos acelerarlo, pero si lo incorporamos de manera correcta, tendremos maravillosas cosechas. Entonces, este principio de usar soluciones lentas y pequeñas me parece que es bien importante. No nos desesperemos, poco a poco, paso a paso seguro, vamos a tener un huerto maravilloso. Lo que les voy a mostrar, a lo mejor no es mucho lo que tenemos, pero ha sido un proceso de paso a paso, de imaginar cosas, de tratar de construirlas juntos y de diseñar estos espacios. Entonces, un poco se trata de esto. El otro principio dice, usa y valora la biodiversidad. Y esto me parece que es fundamental cuando estoy diseñando mi huerto, o cuando ya estoy con mi huerto, cuando estoy trabajando con mi huerto, porque un concepto, y no me cansaré de insistir en esta idea, que tenemos sobre los bichos, es que son malos. Si veo una araña, lo primero que hago es matarla. Y una araña en nuestro huerto es un depredador, un animal que va a comer otros animales. Entonces, si nosotros convivimos de manera adecuada con las arañas, tendremos un aliado para que se coma bichos que pueden afectar a mis cultivos. ¿Qué pasa si vemos una lombriz? Nos espantamos y pensamos que es así como medio gacho, y las lombrices ventilan nuestra tierra, transforman la materia orgánica y nos ayudan. ¿Qué pasa si vemos un ave que se está comiendo una de nuestras frutas? Entonces queremos sacrificarla porque está dañando mi cosecha.
Pero ¿qué pasa si esa ave se está comiendo gusanos que están en mis plantas y que me ayuda a resolver? Entonces, esta noción de mejorar la biodiversidad, y aquí hay un concepto que me parece muy importante, vamos a hablar de biodiversidad funcional. En la casa en donde nosotros estamos, hemos llegado a identificar hasta 170 diferentes plantas útiles en nuestro huerto, en nuestro espacio. 170 elementos distintos que atraen otros elementos distintos. Estoy hablando de plantas, pero las aves que visitan esta casa, la cantidad de arañas que puede haber, las cochinillas, las lombrices, todos estos elementos hablan de la biodiversidad. A mayor biodiversidad de manera adecuada, asociada de manera adecuada, nos va a dar múltiples beneficios. Entonces usemos y aprovechemos y valoremos la biodiversidad. Dice el otro principio, y si se van aburriendo me avisan, ya nos faltan 2 y le damos. Usa y valora los bordes y lo marginal. A veces no pensamos en cómo aprovechar una barda, una cerca, cómo aprovechar un espacio que nos sobra y que queremos utilizar o no sabemos cómo utilizarlo. Y entonces, pues son cosas que hay que ir imaginando e ir creando. Por ejemplo, nosotros en la barda de allá, del otro extremo del que estoy ahora, pues es una barda que está relativamente lejos de nuestra casa. Entonces, la gente siempre tiene problemas. Y si se brinca la gente, y si nos roba y se mete por ahí, ¿y qué es lo que hay? La reacción natural es comprar una cerca de esas de púas que parece que nosotros estamos en una cárcel. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues hemos cultivado plantas que nos dan beneficio, alimentos. Por ejemplo, hay una planta muy rica que se llama carne de pobre, o la bugambilia, y la carne de pobre y la bugambilia tienen espinas. Sí, pueden llegar con un machete y tumbar la bugambilia, ya pueden. Pero en tanto eso, si alguien se atreve a poner la manita en la barda, se va a llevar una espinada. Y con estas perras que son escandalosas, pues es una forma de aprovechar esa barda para generarnos un alimento y para protegernos de esto. Si la gente quiere hacerte daño, te va a hacer daño. Pero bueno, es una forma de imaginar que estamos protegidos. Entonces, usar y valorar los bordes y lo marginal nos parece que es muy importante en estos principios de la permacultura. Vamos al último. Usa y responde creativamente al cambio. Nuestro planeta, por desgracia, está sufriendo cambios que imposibilitan o que limitan la vida de las personas en él. El planeta no va a desaparecer. Lo que está desapareciendo son las condiciones para que como especie humana nos mantengamos en este hermoso planeta. A eso le llamamos cambio climático. Y ese cambio climático se expresa hoy con la distribución y la intensidad de las lluvias y la temperatura. Decimos, nunca había visto un día tan caluroso como este, nunca había visto que lloviera tanto. Todo eso está vinculado a este cambio que estamos orillando, a cambio del clima que estamos orillando. ¿Cómo respondemos a estos cambios y cómo nos ajustamos a estos cambios? Se llama resiliencia. Resiliencia quiere decir soportar estos cambios bruscos sin vernos muy afectados. Y un espacio biodiverso es un espacio que está adaptado a esto. Podemos perder parte de una cosecha, pero tendremos parte de otra cosecha. Entonces, siempre que pensemos en nuestro huerto y en nuestra casa, pensemos en estos cambios. Muy bien, pues ya, se acabó el rollo. Disculpen ustedes este rollo, pero me parecía que era importante. Hoy lo que vamos a hacer es hacer un recorrido, vamos a ir mostrando diferentes partes de la casa y vamos a jugar a las tarjetitas de la permacultura. Aquí yo tengo mis tarjetitas. Ustedes anotaron, si no, si lo googlean como permacultura aparecerá todo esto, pero bueno, vamos a ejemplos vivos. Yo les quiero compartir, y hoy
esta imagen, voy a quitar el Durex y el marcador, es de cosas que están aquí. A eso se llama biodiversidad. Vean, tengo 2 tipos de chayote, 2 tipos de pera, 2 tipos de manzana, tomate de cáscara, limón, macadamia. Son elementos, no todos que están en nuestro huerto, pero que sí expresan esto que hemos hablado hoy de la permacultura. Estos chayotes puede ser que se den en la casa junto con la macadamia y el limón. Pero estas manzanas, que no son de supermercado, y estas peras, que no son de supermercado, las compré a productores locales. Entonces, este pétalo de las finanzas, de otra forma de ver el dinero, me permite pensar que si yo no soy capaz de producir todos mis alimentos, aunque aspiro a tener cada vez más elementos, sí puedo comprar estos alimentos a productores locales y yo decido darle mi dinero a la gente que conozco y no a una multinacional que me ofrece alimentos empaquetados en algo que se llama supermercado. Entonces, esto es valorar la biodiversidad, esto es vincularnos con los procesos locales y esto es aprovechar los recursos. Y entonces, siempre que tenemos la oportunidad, pues vamos a hacer. Ahora les voy a mostrar cómo, vamos a detenernos aquí. Estamos en una paca de avena que estamos haciéndole la casa a las perras y va a ser de bioconstrucción. ¿Se acuerdan de los materiales? Vamos a hacer algo que se llama bajareque, a ver si en el recorrido se los podemos mostrar. Y estamos diseñando este espacio y aprovechando estos recursos locales. Otra forma de aprovechar la energía, ¿se acuerdan? Y de optimizar los recursos y de pensar en estas tecnologías alternativas, por ejemplo, es esta estufa que es ahorradora de leña. Entonces, esta estufa tiene aquí esta placa, es de fierro, se calienta toda la placa. Puedo quitarle estas charolitas, ponerle una ollita aquí y mis entradas para la leña son pequeñas, están cubiertas y aprovecho las cenizas y puedo recoger las cenizas. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta estufa? Aprovechando que algún elemento de mi huerto, como puede ser, estamos mareándolos con tanto ruido. Entonces, estoy aprovechando un elemento que tenemos en casa, que son la leña, la madera de las ramas que vamos podando, etcétera, etcétera, y lo aprovecho con una estufa ahorradora de leña. Hay múltiples formas de hacer estufas ahorradoras de leña. Vamos a salir un poco, vámonos por acá para que acá nuestro camarógrafo nos lleve. Ya les había mostrado la diversidad. Por ejemplo, acabamos de cosechar el maíz. Esta es parte de la cosecha y lo que les quiero mostrar es la diversidad de colores, la diversidad de maíces que tenemos y la diversidad de semillas. Nosotros ya nos comimos nuestros elotitos, los disfrutamos bastante. Muchas de estas mazorcas van a ser para semillas y por supuesto que nos van a sobrar semillas. Entonces, ¿qué dice uno de los principios éticos de la permacultura? Distribuye justamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los excesos de semilla que tenemos que no vamos a usar? Los vamos a compartir. Entonces, quien quiera semillas de maíz para cultivar en sus casas con estos colores y estos sabores maravillosos, con todo gusto les podemos compartir la semilla. Cada semilla vale 100 pesos. No es cierto. Entonces, simplemente es parte de este proceso. Bueno, vamos a salir un poco para que conozcan la parte externa de nuestra casa y para que vean algunos elementos que tenemos. Está cerrado. Bueno, ahorita que me ayuden a abrir, lo que quiero mostrarles, por ejemplo, me voy a detener aquí y recuerden, todo lo que vean en blanco en esta casa, que toda la casa está blanca, está pintada ¿con qué? Con pintura de cal, baba de nopal y sal.
Entonces, en esta casa es una política, una micropolítica familiar, una pequeña política de nuestra economía familiar, no usar pintura de afuera. Nosotros podemos hacer nuestra propia pintura y todo está pintado con esta pintura. Y lo que les mostraba alguna vez es que si ustedes ponen su mano, no se mancha. Entonces no es esta tradicional pintura la que normalmente utilizamos para esto. Ya Miguel nos está abriendo amablemente, gracias joven. Vamos a salir y les voy a mostrar algunos elementos que nos parece importante. Recuerden, un principio de la permacultura es usa y aprovecha lo marginal. Entonces aquí los bordes y todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos un bambú que pusimos aquí porque pensábamos que por ahí la gente se podía subir ahí y lo usamos como una protección y ya. Pero lo que les decía también de tener una cerca viva. Me voy a acercar para que Fabián muestre la bugambilia y yo en el micrófono. Entonces tenemos una bugambilia que eventualmente nos da flores, que en una parte baja de la cerca, en vez de poner ahí un alambre de púas, pues decidimos poner la bugambilia. Y si Fabián se abre un poquito, va a ver el calentador solar, van a ver el calentador solar. Entonces nosotros, en vez de utilizar gas para bañarnos en la época caliente, que es una buena época del año, lo que hacemos es tener nuestro propio calentador solar, calentar nuestra agüita y aprovechar esa energía. Usa y almacena energía. Entonces es una forma de hacer esto. Insisto, todo lo que vean blanco es pintura de cal con nopal y sal. Bueno, vamos a entrar de vuelta a la casa. Vamos a ir a otra parte de la casa. Cada espacio, recuerden, lo intentamos aprovechar para que nos generemos. Esta planta es la que yo les decía que es la carne de pobre, y le voy a pedir a Fabián que se acerque, y entonces tiene espinas. Entonces esta planta, que además es riquísima, tiene 20% o 23% de proteínas. Y entonces me da unas espinas, y entonces en vez de poner un alambre de púas, yo uso esta planta como una cerca viva que tiene púas, me genera alimento, 23% de proteína me estoy comiendo en esta planta, muy rica, en ensaladita, y me sirve como una cerca viva. Aprovecha y usa lo marginal desde estos principios de la permacultura. Entonces vamos a ir viendo varias cosas y vamos a entrar a este espacio un poco para aprovechar esto. Vean, por ejemplo, como un caso, si yo tengo una cerca, si tengo una barda y puedo aprovechar el espacio, puedo hacer con madera de reuso una macetera que me permita y que se vea bonita en mi huerto. Entonces le voy a pedir a Fabián que se abra por acá y que la muestre, que muestre esta macetera, y es una macetera pequeña para que pueda armonizarse con el espacio. Nosotros aquí estamos en ello. Otra cosa que hemos hecho para aprovechar los recursos es, por ejemplo, esto, que es la regadera de nosotros está conectada a un embudo, la regadera, que es una regadera que usa poca agua. Conectamos a esta manguera y el agua que se llegaría a tirar por exceso en lo que se calienta el agua por el calentador solar, la almacenamos aquí y la utilizamos para labores en la casa. Entonces, esta agua no se está yendo al drenaje, esa agua no se está yendo, no se está desperdiciando y la estamos aprovechando. Entonces es una forma de aprovechar
estos elementos que están en casa. Insisto, todo tiene que ver con estos principios de la permacultura que hemos hablado el día de hoy. Vente, Fabián, vamos a seguir. Entonces, pintura, blanco, todo lo blanco, pintura de cal. Y vamos a avanzar en esto de la casa. Aquí tenemos dividido para que las perras tengan su lugar y nosotros el nuestro. Tenemos ahí unas perritas. Y lo que hablábamos la otra vez, de tratar de armonizar el espacio, la casa, con el huerto. Estamos aquí en la casa, esta es nuestra casa, y enfrente de la casa está el huerto. Y estamos aprovechando algunas camas que hicimos, se acordarán, estas camas que hicimos, estas camas altas, para sembrar plantas que podemos utilizar de manera cotidiana. Por ejemplo, hemos aprendido que la cebolla tarda mucho en generarse, hemos aprendido que podemos aprovechar, y por ejemplo, sembramos algo que se llama shallot. Y entonces, ¿se acuerdan de la hojarasca? Estamos utilizando la hojarasca para tapar y se mantenga la humedad, pero le voy a pedir a Fabián que se acerque aquí y que vea cómo tenemos ya estamos listos para cosechar nuestro shallot. Pero además de cosechar el shallot, lo que vamos a hacer es aprovechar las hojas del shallot, las vamos a picar, las vamos a secar y las vamos a usar como un condimento para la casa. Entonces, estamos aprovechando estos espacios para que no estén tan alejados de la casa. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si pudiéramos en la casa poner círculos concéntricos? Entonces estos círculos concéntricos, lo primerito es lo que más utilizamos. Entonces en la mañana queremos hacer una ensalada, queremos hacer un licuado, pues simplemente tenemos que salir y acudir por las hortalizas para tener estos alimentos. Vamos a seguir. Si hay comentarios o preguntas, con todo gusto las podemos ver. Si no hay comentarios. ¿Qué medida tiene el huerto? El huerto mide 9 por 12. Nuestro huerto, y ahorita se los vamos a mostrar. Y les voy a enseñar algo que nosotros decidimos hacer en el huerto para hacer eficiente nuestra propia energía. Nosotros no hemos decidido hacer grandes camas, sino pequeñas camas de cultivo, le llamo yo las camas de 15 minutos, porque nos permite limpiarlas rápidamente, nos permite sembrarlas rápidamente. Entonces, en vez de tener una camota larga, decidimos tener microcamas, miden 1 metro por 1,20 y nos permite entonces tener una gran diversidad y aprovechar esto. Vamos a seguir mostrando algunas cosas de nuestro huerto, y lo que veíamos es que puede ser muy bonito, puede ser muy interesante, y podemos ir mostrando, incorporando múltiples elementos a nuestro huerto. Entonces vamos ahora a otro elemento importante en la casa, que es un baño seco, un baño ecológico. Ay, me caigo. Entonces, ahora le voy a pedir a Fabián que haga una panorámica del huerto. Recuerden que esto de aprovechar la biodiversidad nos permite tener muchos elementos. Estamos teniendo, ahora viene ya la cosecha de berenjenas. Estamos en la cosecha de semillas de hinojo de bulbo. Estamos empezando a cultivar, por ejemplo, pepino, chiles, elementos que están aquí, y esta gran biodiversidad. Y aprovechar lo marginal, lo que está aquí. Por ejemplo, en este espacio donde ya no cabía otra cama, decidimos poner hierba dulce, que es una planta medicinal. Se formó en un seto, naturalmente lo fuimos podando y formándose. Entonces tenemos una gran cantidad de producción de hierba dulce. Y ahora les voy a mostrar como otro elemento marginal, que era otro espacio que nos sobraba de esta estructura, que hace tiempo la tenemos en casa y que alguna vez era un invernadero, que dijimos que no nos gustaba el plástico y ya no lo usamos.
y ya se quedó como el huerto, lo aprovechamos. Pero entonces es parte del diseño de este espacio. Bueno, vamos para acá, para el baño ecológico. Nuestro baño ecológico, baño seco, es un baño que es de doble cámara, le llaman. Las cámaras están en alto y por eso tenemos que subir una escalera, no nos incomoda. Y este baño lo aprovechamos porque en algún momento, para regar esta parte del huerto, hicimos una base para tener unos tinacos y esa base no se estaba aprovechando del todo. Entonces dijimos, aprovechemos ya que tenemos una base que construimos para esto, en este proceso permanente de ajuste y evolución de nuestra propia mente y de nuestro propio espacio en el que habitamos, y decidimos poner en él un baño seco. Entonces lo que hicimos fue, si me acompañan, ahora sí les estoy mostrando hasta el baño. Entonces lo que hicimos fue poner una escalera, poner nuestras cámaras arriba y complementamos la construcción con tierra. Entonces los muros, pásale Fabián, los muros están hechos con tierra en una técnica que se llama bajareque, y en esa técnica que se llama bajareque pues ya pudimos poner algo bonito, pudimos poner nuestro baño ecológico, tiene un migitorio para que cuando nos gana la pipí no lo utilicemos, y tiene su taza, de estas tazas que tienen doble cavidad, y entonces tenemos dos cámaras. Esta cámara es la que se está utilizando actualmente y la otra cámara, donde está esa tapa, está dejando vacía para que cuando se llene esta empecemos a llenar la otra y vayamos produciendo nuestra materia orgánica. Le voy a pedir a Fabián que haga una vista de aquí al huerto y que muestre la diversidad que tenemos en el huerto y el elemento casa-huerto. Entonces nuestro círculo más cercano es nuestra casa con el huerto. Entonces podemos ir viendo y nuevamente, y si Fabián nos puede ayudar, a mostrar las camas de cultivo. Van a ver que son pequeñas camas de cultivo que tenemos distribuidas, y en las cuales tenemos diferentes componentes. Y en el centro de nuestra cama, de nuestro huerto, allá eso que se ve con la madera, es donde está nuestro semillero, y en ese semillero es el centro, el corazón del huerto, en donde está. Conforme nos vamos alejando de la casa, entonces vamos integrando otros elementos que no son tan necesarios. Y bueno, nada más le voy a pedir a Fabián a ver si puede hacer una toma de esa orilla donde está la moringa, donde está la hierba santa, el acuyo, el muicle, muchas de estas plantas. Aprovechamos este espacio entre lo que era la estructura del invernadero y el muro para poner plantas medicinales y aprovechar este espacio. Nos sirve para ahuyentar insectos que no quisiéramos en el huerto, pero también para preparar infusiones, para tener plantas que nos pueden ayudar en nuestra salud. Pensemos este concepto de prevenir más que de curarnos. Si prevenimos tomando tecitos, con plantas que nos den minerales y energía, podemos enfermarnos menos que si ya nos enfermamos, tenemos que curarnos. Entonces, es aprovechar lo marginal. Entonces, pues es parte de este proceso, y conforme nos vamos alejando de la casa, entonces vamos a ver que están integrados elementos que nos gusta tener, que nos sirven y que podemos aprovechar. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol de canela, tenemos una mandarina que es amarga, que nos sirve cuando no hay limón, y que le llaman naranja tequilera, y que nos puede ayudar. Empezamos a tener frutales, y empezamos a alejarnos. En el siguiente círculo es en donde vamos a tener
elementos que nos ayuda del huerto, que nos ayuda a generar alimentos, pero que no requerimos de manera tan inmediata. Empezamos a hablar de frutales, por ejemplo de la milpa, que ahora ya está en reposo, que tiene unos maicitos sembrados como segundo ciclo, aprovechando una semilla que nos regalaron y que queremos evaluar. Estamos incorporando estos elementos. Entonces, es un poco ir imaginando el diseño con base en estos principios que yo les compartí. Vamos a ir viendo, ya voy a ir terminando. Déjenme me peino porque me despeinó la palmera. Y entonces es cómo imaginan el espacio donde viven para tratar de aprovechar los recursos que ustedes tienen. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra sección de plantas acuáticas. Diseñamos este espacio para tener plantas acuáticas que en algún momento nos servirá para tratar aguas grises. Estamos en ese proceso de aprovechar las aguas grises y tenemos plantas que pueden servir como alimento para nuestras gallinas, que también tienen una gran cantidad de proteína. Y aquí tenemos nuestro cultivo de esta planta, de este helecho que se llama azola, y entonces lo dividimos y tenemos 3 áreas de producción de azola. Tenemos las plantas acuáticas y lo estamos aprovechando. La azola lo usamos como un complemento para el alimento de las gallinas. Entonces yo tengo una charola, llego, cosecho, se lo doy a las gallinas, dejo que se multiplique, voy a la siguiente y cuando regreso aquí, más o menos 72 horas, ya se volvió a equilibrar la población de mi azola. Entonces voy haciendo un ciclo y cuando yo pueda poner un estanque aquí en la casa, que es uno de los proyectos, el diseño que se hizo, entonces tendré ya mis plantas acuáticas que me disminuyen el problema de moscos, me mantienen el agua limpia y oxigenada y me generan un bien para mis animales, que son las gallinas y los huevos que comemos. Entonces, recuerden que estos principios de permacultura dicen que un mismo elemento te puede dar múltiples apoyos. Entonces, aquí estamos en el jardín. Este sería el espacio del jardín, y en el espacio del jardín, pues que es otro espacio importante, es un espacio en donde queremos estar a gusto. Tenemos nuestra área de fogata. Entonces nuestra área de fogata está diseñada en círculo, la energía positiva siempre está en círculo, y pusimos unas piedras como asientos, entonces tú puedes estar en la lumbre, en el fuego, tranquilamente, te puedes sentar sin que te moje el pasto, y aprovechamos un recurso que nos había sobrado para otro. Por ejemplo, cuando hicimos un cimiento, sacamos la tierra, y esa tierra la hicimos borde, y la piedra que sobró de ese cimiento la aprovechamos para las bancas de nuestra fogata, y tenemos nuestra fogata donde disfrutamos algunas veces de estar conviviendo con la familia, con las amigas y los amigos, cuando se puede, y está en esto. Le voy a pedir a Fabián que aquí muestre la ceiba esta que tenemos, estos árboles hermosos que tenemos, y estos árboles hermosos pues los pusimos ahí porque pues de repente un día nosotros vivíamos solos, felices, y un día apareció un edificio. Entonces antes salíamos a nuestra casa y nadie nos veía, y de repente 5 casas, 5 familias distintas nos podían ver. Entonces, ¿qué dijimos? Pues pongamos un árbol a ellos les va a gustar, porque cuando se asomen a su ventana verán algo natural, y a nosotros nos permite seguir saliendo en calzones, por ejemplo. Pero ese árbol que se llama ceiba en algún momento pierde la hoja,
nos da un montón de hojarasca que aprovechamos para hacer nuestra composta o para arropar nuestras camas. Entonces el diseño se va dando de manera natural. En la parte de allá, en donde ustedes ven, es parte de la casa de las perras, en donde en alguna parte del día están, y ahora mismo estamos construyendo la casa de las perras, y la construcción de la casa de las perras va a ser con tierra, como el baño seco. Entonces vamos a usar nuevamente el bajareque, el bambú que tenemos como una cerca viva que les mostré al principio allá afuera de la casa, lo podamos, y es el elemento que estamos utilizando para hacer estos muros que serán parte de la casa de las perras, que se construirán con la tierra que tenemos en la casa, con la paja que ya tuvimos que adquirir y con el bambú que estamos produciendo en casa como un recurso importante. Entonces, de esta manera integramos los elementos que tenemos en la casa para hacer esto. Eso es lo que nosotros proponemos hacer desde la permacultura, es diseñar el entorno, diseñar el espacio en donde vivimos, no solamente para comer, sino para estar a gusto, sino para estar felices, estar contentos, ir aprovechando. Y un elemento que es fundamental en permacultura es cerrar ciclos. Si nosotros tenemos materia orgánica, pues podemos aprovechar esa materia orgánica haciendo composta, y esa composta la podemos aprovechar para nuestras hortalizas. Los excedentes de hortalizas, las hojas, toda la hierba que sale, se la podemos dar a las gallinas generan caquita, esa caquita nos genera abono, ese abono lo aprovechamos para hacer nuestra composta, para regresárselo a las hortalizas, y estamos haciendo un ciclo continuo de los elementos que tenemos en la huerta. Este pedazo de tierra que está aquí es en donde estuvo el maíz, y en vez de utilizar, ahora tenemos un pedacito de maíz que estamos probando ahí, un maíz que me trajeron que le llaman ochenteño, y estamos probando, pero este maíz, en vez de yo usar herbicida y decir, ay, es que me ganó el monte, tengo una lógica al revés, le llaman falsa siembra. Entonces, yo lo que hice fue aprovechar el excremento de las gallinas y piqué todo el resto de la cosecha, todo el residuo de mi cosecha, lo piqué y lo dejé ahí en la tierra, y le eché el estiércol de las gallinas y dejé que está descansando la tierra. Entonces, las semillas de las hierbas que están ahí van a nacer porque no tienen una competencia con la planta alta que es el maíz, y entonces, en vez de que yo me ponga a pelear, de que utilice un herbicida, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a chapear, voy a meter el machete, voy a incorporar esa materia orgánica, y esa materia orgánica me va a permitir que mi próximo ciclo de maíz sea un ciclo de maíz que se mantenga productivo. Entonces, en vez de pensar en la noción de usar un herbicida, que es lo más natural ahora, porque no quiero trabajar de más, entonces estoy aprovechando la materia orgánica para abonar mi propia tierra, para mantenerla productiva y poder generar estos residuos. Entonces, es un poco, nada más les voy a mostrar, ya para ir cerrando, y disculpen que me cuelgue tanto, pero pues me gana la emoción, que le voy a hacer, a uno le gusta este rollo. Entonces vamos al área de las gallinas. Voy a mostrarles, a ver si Fabián puedes mostrar allá, o irte por acá. Estamos mostrando el tema del bajareque que estamos haciendo para la casa de las perras, y entonces estamos aprovechando el bambú que hemos hablado para la construcción de la casa de las perras. Y si volteas aquí a la derecha al muro que ustedes están viendo, ese es nuestro taller donde hacemos talacha, donde están nuestras bicicletas y donde está todo, y eso está hecho a base de tierra y de bajareque como técnica. Entonces estamos aprovechando
nuestros residuos. En la casa dividimos los residuos. Residuos para gallinas, residuos para composta, y los residuos de la composta, por ejemplo, los aprovechamos, los hacemos composta en este compostero que en alguna sesión de la red hicimos, y para aprovecharlo. Y en ese tambo, a ver si se alcanza a ver, en ese tambo que está allá al fondo, hacemos composta de caca de perras. Entonces, para que no sea un problema, lo tenemos confinado. Vamos aprovechando los residuos de la hojarasca del propio espacio, y entonces el problema de la caca de las perras lo resolvemos haciendo composta, que por supuesto no vamos a utilizar en nuestro huerto, por una cuestión de inocuidad, sino lo vamos a utilizar para recuperar esta área que tiene algunos frutales. Nosotros, aquí en casa, tenemos este clon de plátano que nos va a mostrar Fabián. Este clon de plátano es un clon enano. Esta es la altura que crece y nos da racimos de unos 10-12 kilos, suficientes para que podamos tener plátano y regalar plátano cuando cosechamos un racimo. Entonces tenemos dispersos los diferentes plátanos en la casa para irlos aprovechando, y vamos aprovechando estos espacios, y entonces nuestro taller se ve oculto, no se ve cuando llegamos a casa, y es un espacio fresco cuando decidimos trabajar en él. Entonces estamos aprovechando todo lo marginal para incorporarlo al diseño del espacio y podamos aprovechar. Ya para ir cerrando, les voy a mostrar la casa de las gallinas y el espacio de las gallinas. Están las gallinas en otro espacio. Pásenle, lo voy a mostrar rápidamente. Y entonces aquí ya las gallinas están empezando a dormirse. Nuevamente aquí usamos pintura de cal, están los nidos de las gallinas, y entonces todo lo que generamos como residuo, ellas tienen sus áreas de pastoreo. Entonces tenemos dividido este terreno en 3 espacios, y cada espacio es un espacio de pastoreo, y en esos espacios de pastoreo tenemos frutales. Entonces los frutales no están cerca de la casa, están alejados porque requieren de mayor espacio y los podemos aprovechar. Entonces es la forma de combinar nuestras gallinas. Este es un patio donde están ellas guardadas, y donde podemos aprovechar. Y allá al fondo está la cisterna de captación de agua de lluvia más grande de la casa, en donde aprovechamos que poner un techo para una galera donde almacenamos cosas, y toda el agua de lluvia la tenemos y la canalizamos a esta cisterna. Y ahí está esa cisterna que tiene capacidad de 13,000 litros y que nos da esto. Tenemos la cerca aprovechada con plantas que pueden ser útiles para la gallina, y entonces estamos tratando de aprovechar al máximo todos los espacios. Entonces, cuando estamos haciendo el diseño de nuestro espacio, les decía, nosotros a lo mejor comenzamos con una cosa, ha ido evolucionando, pero bajo un principio común de aprovechar al máximo y de poder implementarlo desde esta base de la permacultura. Aquí se dice que la mayor cantidad de residuos de excretas de la gallina es cuando duerme, por eso es que lo tenemos confinada a las excretas, y esta excreta la aprovechamos para la lombricomposta o para la milpa cuando la estamos dejando reposar, cuando la dejamos en barbecho, se le dice. Entonces aquí la dejamos y aquí vamos trabajando.
Entonces, ya vamos a ir cerrando. La idea entonces es la excreta, se le echamos a nuestro terreno de milpa. Nuestro terreno de milpa está en reposo, en descanso. Dejamos que crezca la hierba. Cuando la hierba ha crecido suficiente, la cortamos, la reincorporamos y se acerca la fecha de siembra de nuestra milpa. Entonces estamos aprovechando. Esto que les quiero compartir entonces es una forma de vivir, de aspirar a una vida sustentable. Y hay muchos elementos que están integrados en este espacio y todos los días estamos tratando de incorporar un elemento nuevo. Todos los días aprendemos algo, las plantas, los animales nos dicen algo todos los días y ese algo que nos dicen lo anotamos en nuestra bitácora y vamos aprendiendo del espacio donde vivimos. Es un espacio de interacción permanente. ¿Qué nos deja? Nos deja alimentación, nos deja placer, porque el estar con la tierra te genera placer, nos deja la satisfacción de estar en un lugar bonito, en donde puedes vivir bien, y nos deja la satisfacción de que no estamos afectando tanto a nuestra querida madre tierra. Entonces, esa es la invitación, y esa es la invitación desde la permacultura que nos hacen los que lo han impulsado, de pensar que podemos tener una vida sustentable si vamos integrando esto. La pregunta natural sería, ¿y ustedes en ese espacio pueden tener todos los alimentos que necesitan? Nosotros hemos llegado a tener entre el 60 y 70% de nuestra alimentación. ¿Queremos el 100%? No sé, porque nos gusta interactuar con las personas. Nos gusta ir a los mercados locales, nos gusta conocer a los productores que nos ofrecen sus alimentos, nos gusta interactuar con ellos, nos gusta crear estas amistades, y entonces esa es parte de esta propuesta que hace la permacultura, de estos pétalos que les mostraba y de esta parte del diseño del espacio que habitamos. Ustedes dirán también, es que tú vives en un lugar grande, ¿puedo tenerlo en mi departamento? Pueden tenerlo en su departamento. ¿Pueden tenerlo en la azotea de su casa? Pueden tenerlo en la azotea de su casa. Lo importante es cómo integran estos elementos para que se sientan bien, sientan que están produciendo parte de sus alimentos, que están contribuyendo a que este planeta sea mejor cada día, y eso el corazón, su cuerpo se los va a agradecer. Entonces la invitación del día de hoy, imaginemos estos espacios, imaginemos el espacio donde vivo, donde convivo con mi familia, y ustedes pueden ponerse a preguntar, y con gusto, ya vi que están compartiendo en el Facebook alguna información para que puedan ver lo de la construcción con barro. Si la planta da muchos hijos, la de plátano, sí da hijos y nosotros los vamos administrando, porque si muchos hijos lo tienen en el mismo lugar, nuestros racimos van a ser más pequeños. Si alguien desea de estos plátanos super enanos que da estos racimos, con gusto les regalamos un hijo de estas plantas. Es parte de estos principios éticos de la permacultura, de compartir cuando tienes, y ese es el sentido también de compartirles este video. Compartirles que vivimos en una casa común y que esa casa común va más allá de los muros del lugar que habitamos, y esa casa común se llama Tierra. Este hermoso planeta que se llama Tierra es nuestra casa común, es la casa de todos. Pero también esta casa común empieza en mi cuerpo. El quererme, el querer mi cuerpo es bien importante. Entonces, la casa empieza en nuestro cuerpo, pero la casa es nuestro planeta. Cultivemos nuestro cuerpo para estar bien en nuestra casa común que es la Tierra. Esa es la invitación que les hago. Agradecer mucho a Fabián, que ya está cansado del brazo de estar aguantando. Agradecer su paciencia y su tiempo y sus comentarios y sus preguntas. Y estamos atentos en estas sesiones de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana. Cultiven en sus casas, cultiven en una maceta, presuman como
lo que van cosechando, presuman en la buena onda de compartir esta satisfacción que genera tener un huerto en casa y cultivemos amistades también. La red nos da la oportunidad porque todas las contribuciones que hace la gente en la red son bondadosas y es para crear una red de personas a pesar de que usemos la tecnología del Facebook. Entonces, muchas gracias, muy agradecido y pues nos vemos la próxima quincena. Si hay un tema en particular que les gusta que abordemos, pues lo podemos abordar con mucho gusto. Por mientras me despido y muy contento de haber compartido esta tarde con ustedes. Hasta la próxima.